Para el ejercicio 7 dice, demuestre que las gráficas de las funciones f de x igual a mx más b y g de x igual a nx más c son perpendiculares si m por n es igual a menos 1. Calculando los cuadrados de la longitud de los lados del triángulo de la figura 29, ¿por qué puede deducirse el caso en general a partir de este caso especial en el que las rectas se cortan en el origen? Entonces, a ver, vamos, como dice aquí, a calcular los lados de las longitudes de los lados de este triángulo, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces, en el dibujo originalmente están los tres lados de este triángulo, ¿verdad? El punto 1M, el punto 1N y este de aquí que obviamente es el origen. Sin embargo, puede verse que la recta que va desde el punto A hasta el punto B es de la forma f de x igual a mx, porque en 0 vale 0 y cuando x vale 1, pues la función devuelve el valor de m. Por su parte, la recta que va desde A hasta C es aquella que en 0 vale 0 y en el punto C, cuando x vale 1, pues la función devuelve n. Entonces se puede ver que claramente para la una la recta es f de x igual a mx y para la otra g de x igual a nx. ¿Ya? Entonces, habiendo visto esto y teniendo en cuenta cómo se ha definido la distancia en el capítulo, podemos hablar de que la distancia desde el punto A hasta el punto B al cuadrado, porque estamos analizando los cuadrados de las longitudes, la distancia al cuadrado es la raíz de m menos 0 al cuadrado más 1 menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Porque sería la raíz de la suma de los cuadrados de la diferencia entre los puntos en el eje X y la diferencia en los puntos del eje Y. Nos queda esta expresión. Resolviendo esta expresión nos queda m cuadrado más 1. Ahora lo mismo hacemos para las distancias de A hasta C y de las distancias de B hasta C. La distancia de C hasta A, por ejemplo, siguiendo el mismo procedimiento, llegamos a que es igual a n cuadrado más 1, y la distancia de B hasta C es pues simplemente m menos n al cuadrado. Y de aquí vamos a ver qué pasa si es que m por n es igual a menos 1. Entonces, si m por n es igual a menos 1, ocurre que la distancia de b hacia el cuadrado, que dijimos, que mejor dicho, hallamos, es igual a m menos n al cuadrado, desarrollando el binomio nos quedaría m cuadrado menos 2mn n cuadrado. Pero como m por n es menos 1, menos 2, por este menos 1 nos da 2, ¿verdad? Entonces llegaríamos que es m cuadrado más 2 más n cuadrado, escrito de otra manera, m cuadrado más 1 más n cuadrado más 1, que precisamente son los cuadrados de la distancia de AB más el cuadrado de la distancia de C hasta A. Entonces, primera distancia al cuadrado más la segunda distancia al cuadrado. Entonces, se verifica que la distancia desde B hasta C al cuadrado es igual a la distancia de A hasta B al cuadrado más la distancia de A hasta C al cuadrado. Y por el recíproco del teorema de Pitágoras, podemos decir que el triángulo es rectángulo A. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Ya. Pero el recíproco es que si en un triángulo se cumple que uno de los lados, si el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, a la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces dicho triángulo debe ser rectángulo. Y por esta recíproca podemos concluir que este triángulo es rectángulo en A, es decir, el ángulo BAC es de 90 grados. Como el ángulo BAC es de 90 grados, podemos decir que la función f y g son perpendiculares porque forman 90 grados en su punto de intersección. Entonces las rectas son perpendiculares. ¿Ya? Entonces se verifica, ¿no?, que si m por n es igual a menos 1, las rectas son perpendiculares. Ahora vamos con el ítem B. Dice, demuestre que las dos rectas formadas por todos los puntos x y que satisfacen las condiciones ax más by más c igual a 0 y a' más b' y más c' igual a 0 son perpendiculares si y solo si a por a' más b por b' es igual a 0. Entonces para esto vamos a distinguir dos casos. Un caso en el cual tenemos que las rectas son paralelas a los ejes, al eje x y al eje y otro caso en el que no. Para el primero, vamos a ver qué pasa si es que de la primera ecuación b es 0
y se cumple el supuesto de que A por A' más B por B' es igual a 0. Entonces, si esto ocurre, entonces de la expresión original AX más BY más C igual a 0, simplemente pasa a ser reducida a decir AX más C igual a 0. Y aquí claramente A tiene que ser distinto de 0, porque si A fuese 0, C sería 0, y toda la expresión de AX más BY más C sería igual a 0 siempre. Es decir, esto sería una identidad y ni siquiera estaríamos hablando de una recta. Entonces desde aquí ya vamos diciendo que A es distinto de 0. Despejando aquí X, llegamos a que es igual a menos C sobre A. Cosa que está bien definida por ya habiendo dicho que A es distinto de 0. Ahora, esto implica inmediatamente que A' tiene que ser 0, por un lado. ¿Por qué? Porque si dijimos que B es 0, bueno, esto precisamente no, pero del supuesto de que B es igual a 0, implica inmediatamente que A' es 0. ¿Por qué? Porque si B' es 0, todo este miembro se va, ¿verdad? Y como A es distinto de 0, llegaríamos a que A' es igual a 0. Y ahí tenemos que A' es igual a 0. Luego, si A' es igual a 0, de la segunda expresión pasa a ser simplemente B' por Y más C' igual a 0. Nuevamente, aquí el B' no puede ser 0, porque si este fuese 0, esto pasaría a ser 0 igual a 0, y eso es una identidad, no una recta, ¿no? Entonces, despejando Y, nos queda menos C sobre B' con B' distinto de 0. Entonces, por un lado tenemos que la primera recta resulta ser de la forma X igual a menos C sobre A, y la segunda de la forma Y igual a menos C' sobre B. Entonces, recordemos que cuando tenemos un valor fijo en X, eso es una recta vertical, ¿verdad? Porque sin importar el valor de Y, el valor de X es invariante. Pero el segundo caso es una recta constante. Y igual a menos C' sobre E' es una recta constante paralela al eje X. Entonces tendríamos algo así. Aquí está la recta verde, donde tenemos X igual a menos C sobre A, y la azul, pues, menos C' sobre E'. Y se verifica que, en verdad, estas rectas son perpendiculares, ¿no? Entonces, pues ya vemos por un lado que si se cumple, si B es igual a 0 y el supuesto, entonces inmediatamente las rectas son perpendiculares. Pero ahora analicemos las cosas al revés. ¿Qué pasa si tenemos dos rectas? Una de la forma X igual a A y la otra de la forma Y igual a B. Bueno, la primera puede escribirse como A por X más 0 por Y más 0 igual a 0. Ups, no, perdón. Y tuve un errorcito. No sería así, sino que sería X más 0Y, o 1 por X si se quiere, más 0 por Y más 0 igual a, ¿verdad? Ahí. Y la segunda se puede escribir como 0 por X más Y más 1 por Y más 0, perdón, sí, más 0 igual a, perdón, es igualadas a 0, aquí también cometí mal. Aquí es más BY más BY, uy, ¿dónde está el lápiz? Más BY menos A más menos A igual a 0, ¿verdad? Y para la segunda era más Y más menos B igual a 0, ¿no? Y aquí claramente se ve que si hacemos A' por A' más B por B', recordemos quién es A, el coeficiente que acompaña a X. Entonces es 1. 1. ¿Quién es A'? El coeficiente que acompaña al X' de acá. Este era X', Y'. Ya, entonces sería 1 por 0 más B, que es el coeficiente que acompaña a Y, que sería 0, más por el coeficiente que acompaña a Y', que es 1. Entonces 1 por 0 más 0 por 1, esto es igual a 0. Entonces se verifica que si las rectas tienen esta forma, son perpendiculares, inmediatamente se cumple que A por A' más B por B' es igual a 0. Entonces, bueno. Ya. Entonces, ya, dice. Ahora, bueno, voy a borrar esto de aquí, teniendo en cuenta siempre de que tenemos aquí 0 por X, 0 por 1 por Y, menos
B igual a 0, ¿no? Ya, entonces, esto que dice luego y la parte aquí de fondo, bueno, recién me acabo de percatar de que está mal, pero lo que acabo de escribir ahorita con rojo es todo lícito. ¿Ya? Ya, entonces, ahora sí, prestemos atención a esto. Dice, luego, bueno, este ha sido un caso muy particular, ¿verdad? Cuando las rectas perpendiculares resultan ser paralelas al eje X y Y respectivamente. Pero ¿qué pasa si no es este el caso? Bueno, en el caso de no tenerse rectas paralelas a los ejes, con B, recordemos que era AX más BY más C igual a 0. Si B es distinto de 0, y además A por A' más B por B' es igual a 0, entonces ¿qué resulta? Despejando A', llegamos a que es menos B por B' sobre A. Y esto con A distinto de 0. ¿Por qué? Porque si A fuese 0, bueno, mejor dicho, porque si A fuese 0, esto aquí formaría una indeterminación, ¿verdad? Claro está. Y además de la expresión original, si A fuese 0, llegaríamos a que B por B' es igual a 0. Pero como B es distinto de 0, inmediatamente B' tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, llegaríamos a una identidad nuevamente, 0 igual a 0. Y esto no nos daría la expresión de una recta. Entonces aquí llegamos a que A tiene que ser distinto de 0. Ahora, si AX más BY más C es igual a 0, despejando Y llegamos a que es menos AX sobre B menos C sobre B, cosa que está bien definida porque B es distinto de 0. ¿Ya? Ahora, de la segunda, que era A'X más B'Y más C' igual a 0, llegamos a que Y es igual a menos A'X sobre B' menos C sobre B. Bueno, menos C' sobre B. Aquí tuve una C' sobre B. Se me está... Entonces, bueno, de ese modo, ¿qué pasa? Al hacer m por n, recordemos que m era el coeficiente que acompaña a x y n el coeficiente que acompaña al x de acá, ¿verdad? Entonces m es menos a sobre b y n es menos a' sobre b'. ¿Okay? Este aquí es el m y este es el n, ¿no? Ahora, como ya despejamos a', podemos sustituirlo acá, digamos a esto. A sobre b por menos b' sobre a, b'. B' con b' se pueden cancelar. ¿Por qué? Porque B' también es distinto de 0, que no lo haya especificado yo. ¿Por qué? Porque veamos, B es distinto de 0. Ok, si B es distinto de 0, si B es distinto de 0, si B es distinto de 0 al hacer A por A' más B por B', ya dijimos que A es distinto de 0, ¿verdad? Ya, bueno. A es distinto de 0, A' es distinto de 0. Si B' fuese 0, llegaríamos a que A por A' es igual a 0. Pero como A es distinto de 0, llegaríamos a que A' es igual a 0. Y eso nos daría una identidad nuevamente, porque tendríamos 0 igual a 0 siempre. O sea, nuevamente no estaremos hablando de una regla. No, entonces solo sería decir 0 igual a 0. Entonces, tengamos en cuenta que aquí A', B y B' son cada uno distintos de 0, en realidad. Entonces, aquí se puede simplificar B' con B' y nos queda esto. A sobre B por B sobre A. Y que simplificando llegamos a que es menos 1. Entonces estamos llegando a que m por n es menos 1. Pero como m por n es menos 1, entonces las rectas son perpendiculares. Y ojo, aquí estas rectas de las que estamos hablando son rectas perpendiculares que no necesariamente son como las de aquí arriba, que son paralelas al eje, ¿no? Pueden ser rectas así, por ejemplo. Si este fuese el plano, el par de rectas de las que estaríamos hablando puede ser una así, y la otra y la otra así, por ejemplo. Pero con tal de que sean perpendiculares, ¿no? Y bueno, entonces, vamos ahora en el caso contrario. Vemos que hemos demostrado en todo momento que si A por A' más B por B', es decir, si esto pasa, entonces las rectas son perpendiculares. Pero el teorema nos dice sí, solo sí. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa si las rectas son perpendiculares. Tendríamos a que llegar a que A por A' más B por B' es igual a 0.
Si las rectas son perpendiculares, tendríamos un caso como este de aquí. Nuevamente, este nomás un dibujo que hace alusión a cómo sería un par de rectas perpendiculares. Veamos qué pasa con estas rectas perpendiculares. Entonces, de manera por conveniencia, hemos hecho estas rectas que pasen por el origen, ¿no? Así, para la recta verde, los puntos que pertenezcan a ella son el punto A y el B, y para la recta azul, el punto A y el punto C, ¿no? Entonces, aquí he trazado una línea roja para formar un triángulo entre estas dos rectas. Triángulo ABC. En él, por ser rectas perpendiculares, se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces la distancia de BC al cuadrado es igual a la distancia de AB al cuadrado más la distancia de CA al cuadrado. Esto, por la manera en que se ha definido la distancia de dos puntos, nos lleva a toda esta expresión. La distancia de BAC al cuadrado es MB menos NC al cuadrado, que es la diferencia de los valores en Y, más la diferencia de los valores de X al cuadrado, que es B1 menos C1 al cuadrado. Eso sería igual a la distancia de AB al cuadrado, que es B1 menos 0 al cuadrado más MB1 menos 0 al cuadrado. Esto de aquí. Y la distancia de C al cuadrado, pues sería C1 menos 0 al cuadrado más NC1 menos 0 al cuadrado, que es esto que está aquí. Resolviendo eso, llegamos a este terror de expresión. La primera, MB1 al cuadrado menos el duplo de MB1 NC1 más NC1 al cuadrado más B1 al cuadrado menos 2B1C1 más C1 al cuadrado igual a M1 al cuadrado más B1 al cuadrado más NC1 al cuadrado más C1 al cuadrado. Esto se ve enorme, pero si prestamos atención se van a simplificar muchos términos. Por ejemplo, MB1 al cuadrado aparece a ambos lados, NC1 al cuadrado también, B1 al cuadrado también, C1 al cuadrado también. Entonces, toda esa expresión pasa a ser esto nomás. 2mn B1C1 menos 2B1C1 igual a 0. Digamos a que menos 2mn B1C1 es igual a 2B1C1. ¿Ya? Y aquí B1 y C1 son distintos de 0. ¿Por qué? Porque si B1 y C1 son iguales a 0, basta, por ejemplo, ¿qué pasaría si B1 es igual a 0? Bueno, MB1 sería 0 y B1 sería 0. Entonces B sería el mismo punto A y no estaríamos hablando de la recta verde, sino estaríamos hablando de una recta constante, la recta 0, la recta constante 0. Y asimismo, si C1 fuese 0, si C1 fuese 0, este punto sería 0, 0, coincidiendo con el punto A. Y eso sería decir una recta constante, ¿no? Constante, la recta constante y igual a 0. Entonces, no tiene sentido, pues estaríamos hablando de que la recta verde y la azul serían la misma recta constante y igual a 0. Y no es ese caso en el que queremos analizar, sino que dos rectas distintas perpendiculares. Ahora, como estamos ahora suponiendo que B1 y C1 son distintos de 0 cada uno, entonces podemos simplificarlos y llegamos a que m por n es igual a menos 1. Pero si m por n es igual a menos 1, n es igual a menos 1 sobre n, m, ¿verdad? Nuevamente, aquí alguien podría decir, pero no sabes si m es distinto de 0. Bueno, si m fuese 0, tendríamos, por ejemplo, el punto B sería B1,0, que sería un punto que en Y vale 0, es decir, sería un punto que se ubica sobre el eje, perdón, aquí este es el eje X, y este es el eje Y. Ahora sí, si m fuese 0, el punto B1 sería B1,0, entonces sería un punto que se ubica sobre el eje X, ¿no? Estaríamos hablando nuevamente de la recta constante 0. Entonces, así mismo con n, si n fuese 0, el punto C, C1,0, sería un punto que está sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, serían en realidad la misma recta y igual a 0. Ya, entonces, como estamos diciendo que n y m son distintos de 0, n está bien definido, así como está. N igual a menos 1 sobre m. Ahora, y' pasaría a ser menos 1 sobre m por x al cuadrado, por x', ¿verdad? Claro. Alguien podría decir, ¿y de dónde salió esta n? Bueno, sí, pido disculpas. Esta recta azul inicialmente era y igual a nx', y' igual a nx', ¿no?
De ahí es que tiene sentido de que el punto C sea C1, NC1. Ya, entonces aquí está N, ahora sí está N, digamos aquí es menos 1 sobre M X', ¿no? Ya. De ahí recién vemos de dónde sale menos 1 sobre M. Ya. Entonces, ahora, reescribiendo las rectas, la verde sería 1 por Y menos MX más 0 igual a 0. Y la azul, 1 por Y' más 1 sobre M por X más 0 igual a 0. Luego, haciendo A por A' más B por B', es igual a 1 por 1 más menos M por 1 sobre M, y vemos que se cancelan estos valores y nos da 0. Entonces se verifica de que si A por A' más B por B' es igual a 0, las rectas son perpendiculares y viceversa. Si las rectas son perpendiculares, A por A' más B por B' es igual a 0. Muchas gracias.